Muy buenos días a todos. Le agradezco la invitación esta mañana de la Universidad San Martín y es nuestro deseo estar siempre a disposición de ustedes, en general, tanto en Lima, en provincias, en las regiones, para hablar del nuevo tema importante que tenemos en manos en el Perú, y es el gas natural. En verdad, creo que antes de empezar, vuelvo a hacer una reflexión, que el crecimiento del país que va muy bien, se basa mucho en los recursos naturales. Básicamente, minería sigue siendo el sector más fuerte de la economía. De las inversiones totales en el país, hay un 64% que son en minería, aparece un 10% en sector de hidrocarburos, pero que es una tendencia a seguir creciendo. Ahora que estamos entrando en un momento, yo diría, clave en el futuro del país, en la medida que podamos combinar la explotación racional de nuestros recursos y en la medida que esto vaya creando valor agregado y industrializando el país, y también en la medida que aprendamos la lección de que tenemos que ser más inclusivos socialmente. Creo que si hay unas críticas que puede haber en no tanto críticas, sino preocupaciones que puede haber en los inversionistas, nos ven muy bien al Perú en una zona como Paipatí, pero también hay preocupación sobre el conflicto social. Es un tema real que tenemos que convivir. Justamente el enfoque de los planteamientos y la intervención del Estado para permitir inversiones a largo plazo y tener mayor presencia, pero al mismo tiempo ver que las inversiones también lleguen a los más pobres de alguna forma, ¿no? Y de eso se trata. Creo que el gobierno del presidente Ollanta, que tenemos el honor de estar ayudando a caminar un camino, un sector de minas muy importante para el desarrollo del país, pero al mismo tiempo que crea muchas expectativas sociales. Entonces estamos andando sobre un camino que requiere mucha visión del país, no solamente desde Lima, sino de provincias, que es el sentir muchas veces de la gente donde se podrían originarse. Hemos visto ya en los últimos meses la política, es la política que me parece correcta, de entender los temas de la inversión, conversando con la gente el tema del agua y sus preocupaciones ambientales que tenemos que escuchar. Luego el tema del desarrollo integral. El Estado no puede estar ausente. El desarrollo integral es sectorial, no solamente de lo que compete a un proyecto de inversión en recursos naturales, sino también qué viene con eso: infraestructura, riego, agricultura, que son cosas muy claves que están en la esencia, en la mentalidad de nuestra población. Y finalmente hablar del proyecto. Finalmente hablar de la convivencia de los 30 a 25 años después de lograr un proyecto, cómo se beneficia a la gente que está directamente en el proyecto. Este modelo lo hemos desarrollado de alguna forma en Quellaveco, pero de alguna forma viene siendo la lógica que hemos tenido en minería de todos los últimos prácticamente más de 5 años, que tenemos a las empresas grandes. En el sector de hidrocarburos creo que tenemos que seguir la misma lógica. El día de hoy vamos a hablar de este tema del gas, pero nosotros como Estado promotor y como Estado de alguna forma que acompaña la inversión. Efectivamente, voy a referirme en primera instancia al gasoducto Andina del Sur, cuál es la foto actual de este proyecto, que todos creemos que está en la prioridad de la agenda del gobierno, inclusive en la prioridad personal del presidente de la República, y en el que venimos trabajando desde que en diciembre nos incorporamos al gabinete. Uno de los puntos importantes de entender, y todos los que estamos acá sabemos cómo se afectó el ducto de Camisea a Pisco, de
Camisea, fue prácticamente un negocio que no existía, y sabemos que este negocio del gas tiene que tener la fuente, que son el gas mismo, el ducto y después el mercado, alguien que lo use. Y así se gestó en el caso del ducto que viene a Pisco, esta idea de cómo desarrollar este proyecto. Y felizmente para los peruanos este proyecto ya es una realidad, el proyecto de Pisco es una realidad, pero sabemos también todos que este proyecto se viene del lote 56 para exportación, en el 88 por el mercado local, trae pues ha crecido tanto la demanda que los tubos ya no dan. O sea, los tubos están prácticamente a su capacidad plena. Es más, tenemos un atraso en la construcción de mayor capacidad por parte de la transportadora, por X razones. Y esto quiere decir que el gas que tenemos en Camisea definitivamente implica hacer un nuevo ducto, o nuevos ductos, porque ya no hay otra forma, tenemos que sacar un nuevo ducto, y ese es el tema del gasoducto andino del sur. O sea, y tiene que ir al sur porque hay que descentralizar el sur, tenemos que ponerlo a la par del centro, y en esa línea está garantizado que el ducto, la tubería, tanto de gas como líquido, se tiene que construir. Se habla, y aquí hay muchos expertos en hidrocarburos, y lo dicen todos, y es verdad, conversando con Repsol, por ejemplo, están muy entusiasmados en lo que están encontrando en el lote 57, que es parte del gasoducto del sur, y hay otros que están encontrando muy buenas señales en Madre de Dios, en el BRAE, y se habla que podríamos tener unos 50 TCFs en Camisea en general. O sea, gas hay. Entonces, para este primer proyecto del gasoducto andino del sur, quiero empezar mostrándoles la foto actual del lote 57, donde está Repsol con 55% y Petrobras con 45%, que sería uno de los lotes para alimentar el gasoducto andino del sur. Efectivamente, hay una buena noticia, que los recursos estimados en este lote son 4 TCFs hoy en día. Entonces, ya Repsol ha contratado una certificadora que a partir de este mes de octubre empieza a certificar los recursos para poder luego tener más claro lo que aquí tenemos. Pero esos son los datos oficiales que está manejando Perú Petro. El siguiente. Y quiero decirles acá que Repsol ha tenido un éxito importante en sus perforaciones. Va programado 5 huecos más, y de verdad que eso entusiasma, porque a la par viene el 58, que es de Petrobras, que es el otro lote destinado al gasoducto andino del sur, y que también indica 5.3 de recursos, y por perforar hay dos para Tori y Picha, y según las expresiones de ellos, esperan tener el suficiente gas para llegar a los 6 TCFs, que es el volumen que requiere un proyecto como el gasoducto andino del sur para garantizar un tiempo de vida del proyecto y un tamaño de recuperación de líquidos que permite una planta de petroquímica de plásticos de un tamaño estándar de 1 millón de toneladas por año de plásticos. Entonces, con estas dos fotos actuales, también Petrobras ya contrató una certificadora, y con ellos la cosa es mucho más clara, porque al 18 de noviembre antes del 18 de noviembre tienen que darnos sus recursos certificados, porque se le vence el contrato que tiene con Perú Petro de exploración, y para una extensión entonces tienen que presentar su plan de exploraciones, su certificación de recursos, y eso debe suceder a mediados de noviembre. O sea, ¿por qué es importante esto? Porque estamos conversando con UNTUR el tema de la ampliación en una adenda de la concesión, que actualmente solamente tienen de gas, pasar a líquidos, pero de acuerdo al marco legal se necesita tener un cronograma, y el cronograma
tiene como punto inicial la certificación de recursos. Entonces, este es un punto clave, y como acá en este negocio de tres patas, el lote de gas, el tubo de transporte y la demanda, el jugador clave es Petrobras, porque Petrobras tiene el 100% del 58, casi el 50% del 57, y si bien es cierto, no está en el tubo de gas, sí es el 50% de Braskem, que es la empresa brasileña que está promocionando el polo petroquímico. Entonces, evidentemente que Petrobras es el jugador clave, y Petrobras, como gran empresa brasileña, puede acelerar los tiempos para ejecutar el gasoducto Andino del Sur. Entonces, estamos esperando esta semana que ojalá se confirme la presencia en el ASPA de la presidenta de Petrobras para conversar con ella y definir este tema, cuál es la velocidad en que queremos ir. Nosotros lo esperamos, queremos ir bien rápido, y también quisiéramos que ellos vayan en la misma velocidad que nosotros queremos. La siguiente. Entonces, con este contexto, que es importante, esperamos dar el siguiente paso, después de conversar con Petrobras, la suscripción de la adenda con Kuntur. La adenda le va a permitir a Kuntur, por un lado, iniciar su búsqueda de financiamiento para el proyecto, que es privado, y segundo, va a permitir también que ellos empiecen a hacer trabajos preliminares con capital propio. Hemos hablado con ellos, los trabajos preliminares, por ejemplo, la preparación de los campamentos, el tema de adecuación de las vías, ¿no? Allí en Calca, en Quiteni, en la zona del Cusco, y a la par que ellos también van terminando su estudio de factibilidad, que está previsto para, me parece, abril, en que ya van a fijar los montos de la inversión del proyecto. Y esto es muy importante porque, en medida que sea una inversión eficiente, también OSINERMIN, que es la entidad reguladora del Estado, puede hacer el análisis de la tarifa que esto va a significar transportar gas al sur del Perú. Esta es una vista de la ruta en rojo del gasoducto Andino del Sur, ¿no? Y el azul es la que viene a la costa. Entonces, ahora me voy a referir a dos temas que son importantes, que es la tercera pata de este negocio, que es la demanda. Efectivamente, como vemos en el caso de Lima, ya más del 50% de nuestra generación está en Chilca. Últimamente ha estado en la noticia de un alcalde que en Chilca quería parar una planta de calpa, lo cual ya demuestra cómo, cuando ya tenemos un polo de concentración, hasta temas cuasi domésticos de un alcalde ponen en riesgo la confiabilidad de un sistema eléctrico. Por eso es que uno de los puntos importantes de la carga es que queremos generar un nodo energético en el sur, ¿no? Y a la medida que vamos también a plantear, o ya está contemplado hacer el polo petroquímico en el sur. Y aquí hay un concepto bien importante. Cuando empezó el ducto de Camisea hacia Pisco, empezó con una demanda de 400 millones de pies cúbicos por día. Hoy día estamos en 1200, y pronto ya falta gas. Y pronto, cuando se amplíe el flujo por TGP, por la transportadora, ya en Malvinas se ha ampliado a 1620 millones de pies cúbicos por día. Estamos a la espera, casi ya está lista una ampliación de 350 millones de dólares que ha hecho el consorcio arriba en Malvinas, casi ya está listo eso. Sin embargo, como todavía no tenemos, venimos un poco retrasados el tema de la construcción del ducto, entonces no podemos inaugurarlo, pero ya hay una inversión ahí hecha para los gases y líquidos que están viniendo del 88 y del 56. Entonces, en el caso del sur, el estimado inicial para que este proyecto sea viable es casi lo mismo, 400 o 500 millones de cúbicos por día. Y aquí es importante entender un tema de magnitudes. El polo petroquímico necesita como 100 millones de pies cúbicos equivalentes.
y el nodo energético necesita como 300, y allí lo podemos sumar otros 100 que podría ser para Sauder, para cementos Yura, para cargas locales en el sur que podrían demandar gas. Pero la verdad es que el ducto del sur, su carga industrial va a estar concentrada en la costa, por razones técnicas de eficiencia de generación eléctrica, por razones que el puerto está acá y por razones que es el mejor lugar para hacer un polo petroquímico. Pero la demanda arriba, Puno, Cusco, toda la zona andina, en realidad es muy limitada. En otras palabras, si nosotros hacemos una proyección, hoy en día 10 millones de pies cúbicos es un número bastante alto que inclusive la transportadora de gas no lo toma en cuenta en su atribución porque lo da con los marginales que podría haber. Entonces, pero eso no implica que no debamos preocuparnos por la zona alto andina, y eso es también parte que quiero explicar. Entonces, quizás aquí es un resumen de la situación que ya he explicado, ¿no? Conversando con Cultur, ya ellos también tienen algunas solicitudes de interesados en separar capacidad de transporte hacia el sur, porque en verdad todo hace ver que la ubicación de nuestro país en el centro del Pacífico, en Sudamérica, es estratégica para fines de abastecimiento vía energía eléctrica, vía gas natural licuado, vía exportación de plásticos. Estamos en un lugar ideal, o sea, estamos en la costa del Pacífico, en un punto ideal. De manera que creo que el gasoducto andino del sur justamente nos permite sacar ventaja de esa posición geográfica. Siguiente. La otra. Este es un poco el flujo actual que hay de los 1.230 millones de pies cúbicos por día que están yendo a la costa. Casi está 50-50 para exportación y 50 para Chilca. Y yendo a 1.540 con el margen de reserva que necesita las propias operaciones de Malvinas, esa sería la distribución. Y aquí, cuando decimos que estamos en atraso, efectivamente se van a poner unas compresoras que levantan la presión para traer más caudal, y TGP está pendiente de esta instalación de 4 turbocompresoras en el kilómetro 127 del ducto, y que esperamos son de 18.000 HP cada una. Esto hacerlo a la brevedad posible. Estamos en una ruta crítica coordinando esto, porque en verdad aquí es el otro tema, la siguiente, que es importante explicar. En verdad el crecimiento del país nos obliga a ir a la par con una oferta de energía confiable, con el margen suficiente, y hemos visto que efectivamente cuando nosotros llegamos al ministerio, el tema de la consulta previa, que fue un tema discutido desde que empezó el gobierno, prácticamente paralizó las autorizaciones de línea de transmisión, entre otras. Y cuando a veces el tema de consulta previa no debe ser pues es una herramienta que debe ser facilitadora, no debe ser una herramienta que sea más bien una traba para tomar las decisiones en las inversiones. Nosotros destrabamos eso porque venimos de la minería, y en la minería estamos acostumbrados a conversar, a dialogar, y esto de la consulta previa ya veníamos de la época de las bambas, me acuerdo, el 169 y todo el rollo. Y esa ley de consulta previa, como todos sabemos, más bien está enfocada a las etnias culturales aisladas de las zonas urbanas. Entonces, líneas de transmisión que se hacen en la costa, o líneas de transmisión donde efectivamente no hay razón para decir que hay comunidades indígenas aisladas, no tenía razón para estar paralizado. Sin embargo, ha habido un atraso y eso se ha ido solucionando porque el Estado tiene pues muchas áreas que toman decisiones de los permisos. Entonces, ese es uno de los desafíos que estamos de alguna forma ordenando
para que haya un concepto de ventanilla única en todos los sectores. Yo sé que no es fácil, suena muy lógico, pero tenemos que ir trabajando con los funcionarios de los otros sectores que tienen que entender que si no tenemos inversión rápido estamos fritos, no podemos tener recursos fiscales para los programas sociales. Entonces, esta línea que viene a Pisco se nos hoy día es una línea clave, o sea, la tubería es clave. Y en la zona de selva, que son 207 kilómetros, tenemos no tenemos la confiabilidad necesaria como para, en la selva pues cualquier cosa puede pasar, el suelo se mueve, la lluvia, etc. Y hay otras contingencias. Entonces, el concepto que queremos desarrollar acá, ya lo hemos presentado, un proyecto de ley al Congreso, es seguridad energética. ¿Y en qué sentido? Que la ley permite que el Estado pueda convocar mediante concurso público, con intervención de Sinermin, un loop paralelo de reserva para que las tuberías que nos traen el gas a Lima tengan de alguna forma un backup para cualquier contingencia. Y estimando así, simplemente con el consumo de energía que hoy en día sale Chilca, un día de parada, el 50% de la oferta del país son 500 millones de dólares por día. Entonces, cualquier esfuerzo que hagamos para dar seguridad energética acá, tenemos que hacerlo. Y esa es la razón también que en la agenda nuestra, en el sector, está priorizar todas las decisiones que maximicen la función objetivo de generar más energía. De lo contrario, nuestros márgenes de seguridad en la época de estiaje caen mucho. Hemos estado en unos casos casi en 10%, cuando debe ser 30%, porque coincidió, por ejemplo, con mantenimiento de la central del Mantaro. Entonces, eso nos hace pensar que la agenda del Estado hoy en día en el tema energético es prioritaria. Es más, antes de salirme de eso, quiero decirles también que estamos trabajando con COES. Muy pronto vamos a hacer un anuncio del marco legal y el marco operativo técnicamente para mejorar nuestras pistas de transmisión en 500 kV hacia las fronteras. Queremos interconectarnos de verdad con el Ecuador, por ejemplo, donde allá cuando llueve aquí hay estiaje, y allá están desarrollando 2.500 megavatios en hidráulica, y esto de la interconexión nuestra nos va a permitir enfocarnos en promover inversiones en centrales hidroeléctricas que también nos van a ayudar a balancear hacia el norte del país, mirando no solamente la demanda interna, sino la demanda externa. Creo que este es un tema importante porque nos va a permitir traer inversiones más rápido al país en temas hidráulicos. La siguiente. Bien, seguimos. No, antes de esta lo vamos a dejar para el final. A ver. Ya, ok. Y quiero tocar un tema que también está y después vuelvo al final con el tema de qué es lo que estamos haciendo en el corto plazo. Hay un tema que es importante mencionarlo acá, que lo hemos puesto también en un proyecto de ley, que es el etano. Es un tema nuevo. Ustedes han leído una columna en el Comercio sobre cómo el presidente Obama, dentro de su campaña electoral, ha tenido un gran aliado con el Shell Gas. ¿Y por qué un gran aliado con el Shell Gas barato en los Estados Unidos? Porque le ha permitido ahorrar 350.000 millones de dólares en gastos referidos a combustibles a los Estados Unidos. Y efectivamente ese fenómeno de Shell Gas, que es un gas no convencional, barato, que los gringos lo están en realidad ahora sacando en grandes cantidades, al final se convierte en un regulador del mercado en cuanto a los precios. ¿Y qué es lo que ha pasado? Esto hace aparecer a nosotros, al Perú, como un país que tiene un componente en su gas, que es el etano, que pinta una oportunidad para ver qué hacemos con eso. Entonces pasamos a explicar eso, y efectivamente, desde el año 2007 se ha comenzado a dar una marcada diferencia en los precios de los productos hidrocarburíferos en el mercado. En realidad, ahora lo vamos a ver eso.
diferencia de precios de metano, de etano, por el tema de shale gas, la nafta ha quedado como un insumo para plantas petroquímicas muy caro. Y nosotros en Camisea tenemos 10% etano, parejo en el 56 y el 88, y el 57 y el 58 deben tener igual, son casi las mismas estructuras. Y la petroquímica entonces de etano se convierte en un elemento fundamental para el desarrollo industrial del Perú. Seguimos. Y por tanto, siendo esto fundamental, tenemos que los peruanos ver la forma de acelerar la construcción de un polo petroquímico. Hace poco ha habido un evento en Chile donde la misma embajadora, los mismos americanos están promocionando el shale gas, porque efectivamente ahora tú puedes transportar el GNL largas distancias en barcos, como lo estamos haciendo nosotros desde el 56 de Menchorita hoy en día. Entonces, al final es una amenaza el tema del shale gas, que claro, todavía tiene algunos problemas en su producción, porque utiliza mucha agua y a la larga eso va a pasarle la factura en el tema ambiental. Pero ahí está, nosotros no sabemos cómo va a ir esa tecnología. La siguiente, y eso es lo que estoy hablando, en el 2004 cuando sale Camisea, que está ahí en la primera al cuadro, los precios venían juntos, todos los componentes, pero ahí comienzan a dispararse, a separarse, y vemos hoy en día el metano está en 2.5, el etano en 6.5 y la nafta ha quedado en $22. Entonces, la siguiente. Aquí está este gráfico, los tamaños de planta de petroquímica que hay en el mundo. Hay de 10 millones de toneladas en el caso de la primera, y esas tres rayas amarillas que están en el centro son el tamaño de planta de los mexicanos, que hay 1.34, Venezuela, que está en 1.24, y de Brasil, de Odebrecht, que tiene 1.06 en Brasil. Entonces, los tamaños van desde 10 millones, estamos en la media, alrededor de 1 millón de toneladas por año, y hay también de media de 500.000 toneladas aquí en el mundo. Esos es los tamaños del mundo, digamos, en cuanto a tamaños de plantas. Así. Y si vemos acá, en el caso de la región al sur de los Estados Unidos, la primera capacidad petroquímica en etileno de Braskem. Tenemos ahí las plantas en Brasil, localidad, no le volvió la Caracá y Iriundo, etc. Y todas son con insumo de nafta, etanol y nafta, ¿no? Y por 3.95 millones. Y estireno en Brasil, esas otras tres plantas que también utilizan nafta. Sin embargo, en México el insumo es el etano de sus tres plantas, Cangrejera, Morelos y Pajarito. ¿Cuál es el mensaje de este gráfico? Efectivamente, una cosa es tener insumo nafta y otra cosa es tener insumo etano en la rentabilidad del proyecto de una planta petroquímica. Siguiente. Ante esta situación, hay una ley de etano que se dio en el gobierno anterior, que esta ley me parece muy buena en el sentido de haber tenido la visión, ya con la información seguramente que ya se veía venir el tema del gas, pero que nos crea una oportunidad a los peruanos. Y es que nosotros, de acuerdo al contrato de Camisea, tenemos la obligación de entregar cierta cantidad de etano que es mucho menor en la masa calorífica que el etano que se contiene en el gas. Entonces, lo que queremos es separar el etano, y porque hoy en día en Chilca no se separa el etano y se está quemando la masa calorífica conjuntamente con el metano, todo se quema, el gas, y se exporta también sin separar el etano. Entonces, ante esta situación,
sí, entendiéndose que este tema es una oportunidad para el país, queremos estudiarlo para que este tema pueda permitir al país promocionar, sin entrar en oposición con el gasoducto andino del sur, que este insumo estratégico sea utilizado para poder tener, ya lo tenemos en la costa, entonces utilizarlo para poner una planta, y el consumo de gas que está viniendo a la costa justamente te da por lo menos para 1 millón de toneladas de plásticos al año. Entonces, y habíamos planteado de que de Pisco se vaya hacia el sur, y el tema importante que comentar acá es que, haciendo todos los cálculos, la tonelada de etano en el sur resulta más o menos en $250, que es, en otras palabras, el costo del transporte es relativo en el valor final de la rentabilidad de valor agregado que puede tener este producto, que te puede ir a 4.000 y con transformados te puede ir a $6.000 por tonelada. Entonces, esta es la gran oportunidad que tenemos, y que de alguna forma no hacerlo, el país está perdiendo plata. Y estamos perdiendo plata, porque en verdad las condiciones han cambiado en el mercado, y hoy sí se justifica verlo seriamente este tema. Así es. Decía al comienzo que uno de los temas importantes para promover la inversión es el tema de la inclusión social. ¿Qué duda cabe de eso? Y para hacerlo esto efectivo hay que creer en eso, y nosotros sí creemos en eso. Entonces, efectivamente, desde el año 2004 el gas llega a Lima, pero no ha llegado ni a la convención en Cusco, ni menos a todas las zonas altoandinas. Entonces, y aquí, si no hay energía, entonces no hay generación de demanda, sigue la pobreza, el círculo vicioso, que tenemos que convertirlo en un círculo más bien virtuoso, ¿no? Para esto, un poquito más rápido vamos. Efectivamente, acá hay una oportunidad muy buena. En la línea azul está la ruta del gasoducto a Pisco. Ayacucho está el círculo amarillo al centro. Cuando se construyó el gasoducto al Pisco, se dejaron 3 válvulas. La siguiente: en Ayacucho, en Quepachate en Cusco, y en Rumichaca cerca de Huancavelica. Ahí están las válvulas. Estando las válvulas ahí, en realidad el transporte virtual de levantarle la presión al gas está bien fácil para llevarle el gas a todas las zonas andinas, con cisternas, poner grifos y ya tienes el gas en la zona. De eso se trata este concurso, que vamos a hacerlo esta semana, lo estamos concursando, ya tengo las bases. Es una inversión calculada entre 10 y 12 millones de dólares, que no es nada, pero ya tienes el gas arriba, ¿no? Entonces, esa sería la ruta. Hemos tomado el eje de Ayacucho, puedes transportarlo hasta 350 kilómetros con la cisterna. Hemos hecho ya convenios con los 5 gobiernos regionales de arriba, con Cusco, Puno, Ayacucho, Apurímac y Huancavelica. Y en verdad, creo que esto ayuda, y es lo que han hecho todos los países, a empezar a masificar el gas. La siguiente. Y esa es la ruta, digamos, la franja que pensamos cubrir. Tal vez tengo aquí no se pudo el dibujo. La otra. ¿Y qué es lo que se está pretendiendo hacer acá? En la primera parte es muy simple esto. La planta compresora que se van a poner donde están las válvulas, la cisterna, llegamos a un tanque de almacenamiento, y de ahí la segunda etapa empieza con un tanque de regulación de presión. Ese tanque de regulación de presión tiene 2 salidas. Una para la estación de gas, que vamos a hacerlo, ya hemos calculado que son como 8 estaciones para empezar, que va a ser el concesionario entre Puno, Cusco y Huancavelica, porque carne con hueso, ¿no? Y ahí tenemos una estación reguladora para dejarle la tarea a los gobiernos regionales, y que así como se está haciendo en Lima con Cálida y en Ica con Tugas, comencemos a hacer las redes domiciliarias, y los gobiernos regionales con plata de su canon puedan usar plata en infraestructura para gas. Entonces, lo que hemos calculado es por cada 1000 casas se necesitan 10 metros de polietileno por casa, son
100 kilómetros en total, y al final se necesita $0.4 millones para tender redes por cada 1000 casas. La conexión de $700 por cliente, y esto se convierte en $0.7 millones. ¿Esto cómo se va a hacer? Con la planta del canon, y en las regiones donde no hay canon, como Huancavelica, tenemos el FICE, que es un programa de inclusión social energética. Entonces, bajo esta misma figura, pasamos a la siguiente. Estamos haciendo lo mismo para la costa, pero ya no con GNC, sino con GNL. Melchorita, Perú LNG ya convocó un concurso, está a hacer una inversión casi de entre 16 y $20 millones para poner los cargaderos y se puedan despachar vía cisterna desde Melchorita 1000 kilómetros de distancia hacia el sur, hacia el centro y hacia el norte, también con cisternas, pero GNL. Y con el mismo concepto, los gobiernos regionales podrían ya comenzar a hacer infraestructura, de tal manera que cuando lleguen las tuberías de gas, ya simplemente se cambia el enchufe, ¿no? Ese es el concepto en que se está trabajando, porque, y en el caso del gas de arriba, de la zona andina, el plazo que se ha estimado conversando con los probables interesados que están en este negocio son 9 meses. Y en el caso de Melchorita, la planta del cargadero debe estar lista también a mitad del próximo año, y ya hemos convocado, la siguiente, vía Proinversión, un concurso para masificación del gas que básicamente tiene GNL, y también como el caso de Contugas, puede el concesionario tener sus redes. Entonces, eso es en el tema, digamos, de permitir que la población comience a tener el gas ya, ¿no? Y aquí nosotros hemos verificado unas cifras del año 2010, por ejemplo, que en la zona altoandina, por el friaje han habido 270 niños muertos, y en Puno básicamente 70. Con la masificación del gas, la primera aplicación es calentar el ambiente. Entonces, ya con eso estamos dando pasos muy importantes, además del otro programa del FICE, que es darles unos vales temporales para que puedan tener GLP, y la población vaya acompañando la inversión, ¿no? Eso es en términos generales lo que estamos haciendo acá, y yo veo al país, en realidad, les cuento, anoche estuve con la gente de Pacífico Rubiales que están explorando en el norte, en el Zócalo, muy entusiasmados, están metiendo $500 millones, y me han dicho que los indicadores de gas que puede haber en el norte son tan altos que podríamos estar hablando como el lote del 88, una cosa así, y a mí me entusiasma mucho, porque eso le cambiaría la vida al norte también, donde hay gas. Procura tiene gas, ¿no? Ya tiene gas. Con esta cantidad podemos soñar también un polo petroquímico en el norte, con el fosfato, el fertilizante, el amoníaco al lado. Imagínense, vamos a los fertilizantes rapidito. Y, ¿por qué no pensar que así como ya tenemos el ducto al centro, a Pisco, desde Camisea, vamos a tener el ducto al sur? Entonces, en algún momento vamos a tener que unir la costa con ductos. Vamos a tener un sistema interconectado de ductos como lo tenemos en el sistema eléctrico. En síntesis, es una visión del tema que tenemos en mano. Para terminar, hay una necesidad de un planeamiento estratégico. A diferencia de otros países de la región, tenemos una gran oportunidad con el gas, y ya hoy en día en petroquímica básica tenemos en Hilo una inversión de 700 millones con Orica, que es australiana, van a hacer nitratos, pero con amoníaco importado. Brescia, en Pisco, ya también tiene el gas para hacer una planta de amoníaco y nitratos. Entonces, eso se va a ir amarrando. Y en Marcona, ahí Contugas está tirando su tubería de gas, y hay interés de poner una planta de amoníaco, nitratos y de urea. Y si uno lo ve así, más lo que estamos hablando del etano, más lo que puede pasar en el norte, entonces, en verdad, son momentos claves para mirarlo al país en una ruta
de crecimiento con industrialización. Nos suena lejano pensar que estamos muy cerca a conseguirlo, y creo que ahí eso va a ser importante para todos nosotros y sobre todo para los jóvenes peruanos. Muchas gracias.